La presentación de la mañana y es la conferencia a cargo del doctor César Alfonso Lip Hicham, para quien le expreso el agradecimiento del comité organizador y mi orgullo de que nos esté apoyando en el curso. El doctor Lip es médico, es especialista en nefrología y especialista en administración de salud, maestro en medicina y maestro en administración de salud y doctor en medicina. El doctor Lip ha hecho su carrera docente en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde fue profesor principal hasta hace unos pocos años que ya cesó, y actualmente hace docencia en posgrado en diversas universidades. En la parte de gestión académica, el doctor Lip ha sido jefe de la Escuela Nacional de Salud Pública del Perú, un organismo del Ministerio de Salud, vicerrector académico en la Universidad Señor de Zipán, vicerrector académico en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo y rector de la Universidad Privada Norbert Wiener entre el 2005 y el 2011. Entonces, el doctor Lip tiene una amplia experiencia, y autor de un reciente libro sobre gerencia en establecimientos de salud. Así que es grato para mí tener con nosotros esta mañana al doctor César Lip, quien tiene ahora el uso de la palabra. César, por favor. Buenos días. Eh, ¿Me escuchas bien, no? Porque Escucha creo bien, que tengo sí. algún problema. Ok, No, no. gracias. Primero, para agradecer la invitación. Es un honor estar con autoridades, colegas de toda una vida dedicada a trabajar con estudiantes de medicina y en facultades de medicina, ¿no? En nombre de, aprovecho para agradecer a Pedro y por su intermedio a la Federación Panamericana. En segundo lugar, yo soy un profesor jubilado, ¿no? Entonces no estoy en el día a día y por lo tanto parte de las cosas que yo voy a pensar, de las visiones, podrían verse afectados por eso, ¿no? Más aún después de pasar un tiempo terrible en los últimos 5 años, en que el mundo cambió. Y justo a mí me toca hablar de ese mundo que cambió, ¿no? O que está cambiando. Eh, Me invitaron para hablar sobre preparación y respuesta en crisis, que como comprenderán es un tema enorme, enorme. Pero que vamos a tratar de reducirlo eh, para entender más o menos en qué están las cosas, en qué están las cosas, ¿no? Y una primera cuestión que creo debo decir es que la historia de la humanidad está tratada por crisis, ¿no? Vamos de crisis en crisis. Y sin embargo hay algo que no sabemos qué hacer con ello, ¿no? Es como una crisis. Siempre las crisis terminan sorprendiéndonos, ¿no? A pesar de que la historia es crisis tras crisis y nuestra vida institucional, nuestra vida social y nuestra vida personal. Entonces apartamos espacios que le llamamos la normalidad, ¿no? Sí que necesariamente sepamos qué cosa es eso de ser normal, ¿no? Que es todo un tema, pues, todo un tópico inmenso dentro de la ciencia y de lo social, de las ciencias exactas, de las ciencias sociales. Eh, Hemos hecho definiciones estadísticas, ¿no? Para esto. Pero bueno, quizás si empezamos con trabajar sobre qué cosa es una crisis. Eh, yo les voy a ir pasando algunas láminas. La verdad que en general yo prefiero no pasar láminas en las clases porque tengo esto de hacer clases por vía virtual me complica la vida, ¿no? Que hablo con un foco verde, ¿no? No veo a nadie, no sé si están, no le puedo tomar el pulso al auditorio. Todas esas cosas que un profesor necesita, ¿no? Necesita saber cómo está el otro para ver qué hacer, qué decir.
pero aquí es imposible, pues, ¿no? Inclusive hay personas que participan por el chat, entonces uno tiene que estar leyendo el chat, mira. Yo la verdad que no veo. Así que por favor, si me van a preguntar algo, levantan la mano y o por intermedio de Pedro, por favor, me hacen la pregunta, ¿no? O la intervención. Pero bueno, yo voy pasando y quitando, ¿no? Porque como digo, no es mi gusto estar tanto con las láminas ahí, ¿no? Eh, perdón, tengo que compartir primero la pantalla. Compartir. Ahora sí estamos, ¿no? Este, ok. Este es el tema. Preparación y respuesta ante una crisis. Y advertí que el título era complicado, ¿no? Porque la propuesta dice preparación y respuesta ante crisis. Entonces debe ser una crisis, ante crisis en general, etcétera, ¿no? Pero bueno, ¿qué es una crisis? Una crisis tiene diversas definiciones. A mí me gusta esta, que esencialmente está tomado de este libro, que es de Jared Diamond, ¿no? Se llama Crisis, en la cual estudia el caso de 8 países que estuvieron en crisis, ¿no? Finlandia, Japón, Chile, Australia, eh, Rusia, etcétera. 8. ¿Y cómo salieron de la crisis? Entonces, nosotros normalmente en medicina tenemos el concepto de crisis como un fenómeno puntual, ¿no? La salud del paciente entró en crisis. Ese es el momento de la verdad. O sale o se va. ¿Sí? Cuando digo se va es, bueno, a condición desfavorables, ¿no? Malas. Entonces, pero este momento no es realmente un momento puntual. Puede ser muy largo, años, décadas, siglos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros usualmente entendemos las crisis, o por lo general se entiende las crisis como una cuestión más puntual. No, puede durar muchísimo tiempo. ¿Y qué cosa sucede en ese tiempo? En ese tiempo sucede que el sistema, cualesquiera que sean los sistemas que están en crisis, ¿no es cierto? No pueden guardar la homeostasis. Lo que nosotros decimos este equilibrio dinámico, ¿no? Es una palabra muy querida en medicina, la homeostasis. Más bien de ahí la han tomado ellos, ¿no? Y no puede guardar la homeostasis porque sus mecanismos de compensación normales simple y llanamente no funcionan. Simple y llanamente no dan para compensar y volver a ese No me equilibrio la siento bien, dinámico. porque a veces hacemos partos rectales, se escapan así, sí, sí, ¿verdad? Y por más que le echen alcohol, Doctor solo se Díaz, por favor, su micrófono. Otro elemento más que le echen leche. importante ¿Ah? entonces es que la crisis abarca todo el sistema, ¿sí? Entonces lo que entra en crisis es un sistema, no una parte del sistema. Una parte del sistema empieza la crisis, ¿no? Por ejemplo, y vamos a tomarlo con mucha frecuencia en esta corta charla, el caso de COVID, ¿cierto? Bueno, es imposible ignorarlo. Entonces la gente discutía, pero bueno, ¿qué es más importante, la economía o la salud? No, va a tomar todo el sistema. Lo único que estamos viendo es que se gatilló en un tema de salud, ¿no? O en, probablemente más que en salud, en la crianza de ciertos animales o en ciertas prácticas de salud, de producción. Y esta crisis va a ir creciendo, ¿sí? Y este crecimiento va a ser un crecimiento exponencial.
como todos ustedes saben, usualmente los estadísticos, en general el mundo, de la ciencia divide los fenómenos en dos, ¿no? Aquellos que crecen o que se comportan linealmente, ¿no? Una línea recta en los ejes cartesianos, ¿no? Y otra que se comporta exponencialmente. Esto es que en cada cambio de una variable, la otra responde exponencialmente, logarítmicamente, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde están las curvas de ascendencia y de decaimiento bruscos. Entonces, quien está esperando en una crisis que haya un crecimiento normal, ya tiene un enfoque erróneo. ¿Y por qué se hace complicado tratar las crisis? Porque son problemas perversos. Es el término con lo que se usa en gerencia, ¿no? Son problemas perversos, significa que son problemas mal estructurados. No sabemos cuáles son las variables, por lo menos todas, las importantes, cómo se van a comportar esas variables, cómo darnos cuenta que esas variables están cambiando, cuál es la relación entre las variables, o sea, cuáles son las normas, reglas naturales o sociales que rigen la relación entre variables y además que estas reglas se pueden cambiar. Entonces, eso conforma un problema perverso en el cual muchas veces la reacción es, yo sé que soy un problema, pero ni siquiera sé cuál es el problema, ¿no? Ese, cuando usted llega en esa situación, usted dice, ok, tengo un problema perverso. Y el asunto es que no tiene uno un problema perverso, sino tiene un conjunto de problemas perversos, como dice Russell Lakoff en este libro, uno de sus tantos libros, ¿no? Que una crisis es un sistema de sistemas, de sistemas de problemas perversos. Son problemas que están implicados unos con otros, ¿no? Entonces, decíamos el COVID como ejemplo, problema de salud, problema de económico, problema financiero, problema de entretenimiento, ¿no? Problema de vivienda, problema de transporte, problema de producción, todo, todo. Problema educativo, evidentemente, ¿no? Yo siempre he dicho que aquella persona, si alguna vez me tienen que operar, que por favor no me opere ningún cirujano que hizo la residencia durante el tiempo del COVID, ¿no? No practicaron simplemente. Es una práctica pobre, digamos, ¿no? Para la que normalmente buscamos. Y esta crisis, esta situación complicada, ¿no es cierto? Si es que no se trata, termina cambiando el sistema. O sea, no siempre el sistema cambia. Cambia cuando ya los mecanismos son desbordados completamente y cambia la finalidad del sistema. Cambiada la finalidad del sistema, cambia el sistema. Antes no. El sistema se recompone, digamos. Se compensa en un nuevo nivel, pero sigue siendo el mismo sistema, ¿sí? Se considera, Don Amidous por lo menos nos dice eso, un sistema cambia cuando su objetivo, su propósito cambia, ¿ok? Pero bueno, ¿cómo sabemos que hay una crisis? Bueno, es un evento sorpresivo de presentación brusca, entre comillas lo de brusco, ¿no? O sea, la crisis no aparece de la nada. La crisis se viene incubando, hasta que un momento se manifiesta, ¿no? Nosotros en salud tenemos muy claro el concepto, ¿no? Un infarto cardíaco no se presenta de repente, ¿no? Tiene que haber algo antes que no nos hemos dado cuenta, o el paciente no se dio cuenta, y que en el momento llega la verdad, el punto de quiebre, como le llaman eh, los físicos, ¿no es cierto? Los historiadores son los que dicen el momento, la verdad. Y, pero bueno, todo sorpresa es una crisis. No, no. Hay 5 criterios. Esto viene de Jan Mitrov, que es uno de los expertos en crisis, ¿no? 40 años, más de 40 años tratando problemas de crisis mundiales.
Empezó con la crisis del Taínolo, causar lesiones o enfermedades graves y plantear problemas de salud pública, producir muertes, acarrear costos financieros mayores, serios daños a la sociedad y llamar la atención de los medios. Basta uno para que sea una crisis. Nosotros en el COVID hemos tenido los 5, ¿no es cierto? Esa es una mega crisis. ¿Cómo le llama Koch un mega desastre? ¿No? En el que no se va a salir fácil. Yo recuerdo que cuando comenzó la crisis, en los grupos que tenemos ahora, en las llamadas redes sociales, ¿no? En esos chats, alguien decía, pero bueno, sí, estamos en una crisis, pero es una oportunidad. Una mega crisis no es una oportunidad, ¿ah? O sea, están muy pegados a esta figurita, al ideograma chino, ¿no? Crisis, amenaza y oportunidad. Sí, sí, pero cuando arranca no te pongas a saltar de contento de que llegó la oportunidad. No, no, llegó el momento en que la amenaza es lo que prima, digamos, ¿no? Después de eso, quizás encontremos la oportunidad. ¿Sí? Ahí no hay que ser tan mecánico, o mecánico, ¿no? Creo que el tan me sobró. En el último capítulo de este libro que recientemente publicó, que mencionó Pedro, trato este tema de crisis, ¿no? Es para un nivel básico de administración, ¿no? Eh, Evidentemente se lo recomiendo, ¿no? Y no es publicidad, por favor. Creo que necesité un disclaimer en este momento. Yo tengo donado los derechos de edición y comercialización a Cayetano Heredia, mi universidad, o ex universidad, no, sigue siendo mi universidad, ¿no? Por lo tanto, venda, no venda, no es un tema comercial para mí, ¿no? Eh, ¿Por qué se producen las crisis? En este libro le decía, ahí tengo eh, anotado estos hechos, estos 8 Carmencita. temas. Se los puse también en un escrito, en un texto que envié por medio de la asistencia administrativa, por Shirley, ¿no? Y que está tomado justo del último capítulo del libro, por eso lo menciono, en que el tema es así: las crisis se producen por causas humanas. Las crisis se producen por causas humanas y a su vez afectan a los humanos. Pues es un fenómeno de dinámica recursiva. A afecta a B, B afectado afecta A afectada afecta a B, y es B afectado afectado que afecta a A afectada, y seguimos, ¿no? Y eso que estamos usando dos fenómenos. En la realidad hay muchísimos más elementos en nuestros sistemas. Entonces ahí pongo algunos ejemplos de esto que ahora menciono y paso muy rápidamente, ¿no? Pero me detengo en algunos brevemente. Siempre tenemos la sensación de que somos excepcionales. Y también les quiero decir que yo tengo una visión desde Perú, ¿no? Y hace muchos años que no viajo fuera de Perú, ¿no? Entonces, en Perú hay una frase que dice, Dios es peruano, ¿no? Porque nos pasa cada cosa y seguimos todavía, ¿no? Y cada vez situaciones más terribles, digamos, ¿no? Pero bueno, somos pues resistentes. Eso, cuando empezó el COVID, no había mayor frecuencia en altura. Y empezamos a elaborar teorías en Perú y en Bolivia. Nosotros somos en la altura, decían los bolivianos, y los peruanos de las grandes alturas. Recordamos grandes alturas es encima de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Decían, bueno, es que acá pues tenemos músculos más fuertes, pulmones más grandes, la curva de hemoglobina está tirada, corrida hacia la derecha, de disociación de oxígeno en la hemoglobina.
Sí, sí, pero después vimos que no éramos tan excepcionales, ¿no es cierto? Recordemos que Perú tiene la máxima mortalidad, tasa de mortalidad por COVID. ¿M? Pero cuando empezó el COVID, llegó ya, y ya está el primer caso en el Perú. Bueno, a nosotros la ministra nos dijo que el sistema de salud peruano estaba preparado perfectamente para responder ante la amenaza de la epidemia, que ya no era una amenaza, ¿no? Ya estaba. Y cualquiera que conoce la situación de salud del sistema sanitario peruano se da cuenta que no. Pero entonces uno se pregunta, ¿me está engañando o ella de verdad lo cree? ¿No? Y yo creo que de verdad lo creían, porque ahí sí, bueno, ya estamos preparados, hemos armado los establecimientos, ¿no? Hemos tomado las provisiones, que eran carpas que se las llevaba el viento, ¿no? Acá en mi tierra, Chiclayo, hay viento fuerte, ¿no? Y se llevaba la carpa, la arrastraba, ¿no es cierto? Y dije, no, no hemos tomado la previsión financiera para enfrentar el COVID, hemos hecho un plan para enfrentar el COVID. ¿Cuál es el presupuesto? 4 millones de soles. ¿Se imaginan? O sea, ¿se imaginan cómo pensaban que era una epidemia, una pandemia? Y entonces, ahí son supuestos, porque no creo que sea cinismo, son supuestos erróneos. La teoría de Jan Mitrov, que es el autor de este libro, ¿no? Sociedades propensas a las crisis, uno de los autores, y es el experto que le mencionaba, es que nosotros funcionamos, operamos en base a supuestos básicos, y que cuando esos supuestos básicos fallan, sobreviene una crisis, ¿no? Y esos supuestos básicos son supuestos básicos sociales. Por ejemplo, nosotros confiamos en nuestras instituciones. ¿Cómo se portaron nuestras instituciones durante el COVID? Algunas mejores que otras, pero en su mayoría confiamos en que no nos van a traicionar. No se robaban las cosas, ¿no? Confiamos en que la ciencia juega a nuestro favor. Hasta ahora no tenemos vacuna para COVID, ¿no es cierto? Le decimos vacuna, pero no es vacuna. Y confundimos las cosas, ¿no? Le damos vida a lo que no tiene vida. Como un virus, por ejemplo. Un virus no es un ser vivo, pero lo tratamos como un ser vivo, nuestro enemigo, el COVID. Usamos las metáforas incorrectas. Entonces, todo este conjunto de supuestos básicos, cuando colapsan, producen crisis, ¿no? Producen crisis. Y a su vez, las crisis hacen que colapsen nuestros supuestos básicos. Tanto que ahora, si alguien me pregunta, oye, ¿tú confías en el sistema de salud? Y si confiaba antes, yo diría de ninguna manera. En ese momento yo decía, tenemos justo la situación en la cual uno debería pensar cuando va a las elecciones de políticas, ¿no? Tenemos dos candidatos y uno debería pensar, ¿por quién voto? ¿Quién me gustaría de los dos que sea el presidente de mi país si se arranca otra crisis como la de COVID? Ya, ese que escoja, vote por ese, ¿no? El resto, ok, sí, pasemos nada más otra vez. ¿Y qué hay debajo de la crisis? Es otro libro del señor Mitrov con Alpazarlán, ¿no? Dice, la raíz de la crisis son incapacidades nuestras, incapacidades humanas de nuestras instituciones, que él llama cisnes, cerdos y estafadores.
Es la incapacidad que tenemos de sacar nuestras suposiciones básicas. ¿En qué creemos? Pero en en la base de nuestra cultura, de todo, Marco. Por ejemplo, creemos, tuve oportunidad de escuchar un poquito la parte de mi gran amigo, el doctor Escalante, ¿no es cierto? ¿De verdad creemos que vivimos en una sociedad cooperativa? En este tema egoísmo, altruismo, ¿cuál es nuestro puesto básico? ¿Sí? Entonces, si la suposición que tenemos es falsa, estamos propensos a la crisis. Cerdos, nuestra incapacidad de conformar y manejar la codicia. Siempre nos sorprendemos, pues si tiene tanto, ¿para qué quiere más? Eso se llama codicia, ¿no? La arrogancia, el narcisismo, estafadores, la incapacidad de detectar y de tener comportamiento corrupto y poco ético. Entonces, cuando uno puede ver estas raíces, en términos de genéricos como determinantes, no como causas, debería preguntarse si en mi facultad de medicina tenemos cisnes, tenemos cerdos, tenemos estafadores, porque si los tenemos, somos una facultad propensa a la crisis, ¿sí? Propensa a la crisis. Entonces, pero el solo pensarlo, como dicen los jóvenes, me da cosita, ¿no es cierto? Este, ¿Cómo voy a pensar que en mi facultad hay estafadores, que hay codiciosos, narcisistas? Bueno, piénselo, piénselo, ¿de acuerdo? Si no, van a quedar propensos a las crisis. ¿Cómo prepararse para una crisis? Complicado, ¿no? Porque implica paradojas. Uno hay que pensar lo impensable. Ese es un oxímoron, ¿no es cierto? Son dos términos que se contradicen. Si es pensable, no es impensable, ¿no? Y si era impensable, no lo podía no lo puedo pensar, ¿no? Pero ya entendemos de qué se trata, ¿no es cierto? Tengo que aprender, tengo que prevenir algo que no puedo pronosticar. Todos sabemos que el pronóstico es un tema, muy trabajado, inmensamente trabajado, muy sofisticadamente, ¿no? Ahora hacemos escenarios, pues, fabulosos, ¿no? ¿Cuál es la chance de acertar? Bajísima, bajísima. Bonito, de colores, rayitas, con la computadora. El pronóstico es muy poco probable, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Pensar estratégicamente. Ojo, dije pensar estratégicamente, no dije planificar estratégicamente. Más aún con el método de planificación que tenemos de moda en los últimos tiempos, que en realidad no es planificación, es programación, ¿no? Es programación estratégica. Programas una estrategia, no elaboras una estrategia, ¿sí? Estos son ideas que vienen de Henry Mixler, que son los expertos mundiales en estrategia, ¿no? Entonces piense estratégicamente, o sea, elabore estrategias y después haga un plan. No haga un plan y como parte del plan elabore la estrategia. Es un enfoque diferente. Y bueno, hay que pronosticarlo en lo máximo que se pueda. Pero para prevenir, hay cuatro formas que tenemos que ver de qué hacer frente al futuro, ¿no? O con la planificación. Ya, en un ratito lo voy a mencionar rápidamente. Pero sobre todo desarrollarse como antifrágil. Este es un libro que me parece excelente, uno de los 5 libros de Nassim Nicholas Taleb, ¿no es cierto?, que se llama Antifrágil, en donde dice, bueno, está de moda este término de la resiliencia, ¿no? Ahora yo le pregunto a los estudiantes, bueno, ¿cómo te describirías? Ah, yo soy resiliente. Dice, qué pena, ¿no? Me digo, bueno, ¿pero por qué, doctor? Porque me gustaría que seas antifrágil. Frágil es lo que se rompe frente a lo adverso, ¿sí? Resiliente
o robusto es lo que resiste lo adverso. Resiste. Antifrágil, que es un neologismo acuñado por Taleb, es el que se fortalece con lo adverso. Ese famoso término popular en Perú, lo que no mata engorda, algo así, ¿no es cierto? Entonces, sí. Entonces, ¿qué significa? Que de la crisis deberíamos salir más fuertes. Entonces, acá la pregunta es inevitable. ¿Cómo han salido nuestras facultades de las crisis? Difícilmente yo diría que hay un caso que haya salido fortalecida. Refiero otra vez, estoy hablando de Perú, ¿de acuerdo? Yo no puedo hablar de los otros lugares, ¿no? Entonces, inclusive todavía tenemos dudas y yo tengo dudas si ya llegamos a la normalidad o no, si ya regresamos. En fin, entonces hay que desarrollar la antifragilidad. ¿Qué es la antifragilidad? Es fortalecerse con lo adverso. ¿Cómo se adquiere? Como todas las fortalezas, ¿no es cierto? Sometiéndose a estrés, ¿no? Y ver que el mecanismo de compensación sea superior. Y esto vale pues para fortalecer músculos. O sea, si usted no hace ejercicios hasta que le duela, no llegó al límite, no se va a fortalecer. O sea, no va a ser más fuerte. De repente se va a mantener. Sí, ok. Que también es bueno, ¿no? Sobre todo para los sedentarios como yo. Pero más fuerte no va a ser. Tiene que producirse algo que se repare. Y es como, bueno, nosotros estamos acostumbrados en medicina a ver el callo óseo, en alguna fractura ósea, el callo es más duro que el resto del hueso, ¿no? O sea, romper un callo es mucho más difícil que romper un hueso en condiciones normales, ¿de acuerdo? Entonces, esta antifragilidad tiene que ser entrenada por las instituciones. Nuestras facultades de medicina deberían ponerse a pensar lo impensable. ¿Y si dentro de poco arranca otra pandemia? ¿Otra vez me voy a esconder? ¿Otra vez voy a suspender las clases? ¿Otra vez voy a intentar dar consultas por teleconferencia, etcétera, etcétera? ¿Qué aprendimos finalmente? Nos hemos fortalecido. Para fortalecerse hay que sobrecompensar. O sea, yo era nefrólogo alguna vez en mi vida, ¿no? Entonces, acidez, le pones un poco de bicarbonato y después, oye, pero se pasó, ¿no? Ya subió mucho el pH. Sí, sí, sobrecompensó. Tranquilo, que ya va a bajar. Así funcionan los organismos sociales, naturales, ¿ok? Entonces, pero para prepararse hay que estar previendo. ¿Qué cosa hay que ver? Prever, ¿no es cierto? Entonces hay que estar vigilando algo. Lo que se sugiere que se examine es nuestras creencias. Estos supuestos básicos que mostré en la lámina anterior, ¿cómo estamos en eso? ¿Seguimos creyendo que somos tan importantes como institución que no podemos desaparecer con una crisis? Pregúntenle a la ex Unión de República Socialista Soviética. ¿Puede desaparecer un país de esa potencia? Ya sabemos que sí, ¿no es cierto? Pregúntenle a Yugoslavia, Checoslovaquia y tantos otros países que ya no existen. ¿Perú puede dejar de existir? No tengo duda de que puede dejar de existir, ¿no? Yo tengo ahorita dudas si existe o no Haití. Eh, o sea, si existe como entidad histórica viable de que todavía está ahí, ¿no? Pero ¿tendremos Haití todavía dentro de 10 años? ¿No se animará alguien a invadirlo por ahí? Ahí se acabó Haití. O a repartirse, digamos. Y no estamos tan lejos en otros países, ¿ah? Pregúntele a Morgan, al banco Morgan,
Si puede caer a Lehman Brothers, tremendas entidades. ¿Por qué no puede desaparecer San Fernando? ¿Por qué no puede desaparecer Cayetano? ¿Sí? Tiene 400 años San Fernando, poquito más, ¿no? Cayetano tiene menos de 60. Se han desaparecido imperios, pero no se nos ocurre pensarlo, ¿sí? Y eso es lo que nos hace propensos a crisis. Y entonces es fácil decir, pues, que hay que prevenir, ¿cierto? Y, como es, ¿no? El término médico, ¿no? Muy, muy médico, más vale prevenir que lamentar. Pero ¿por qué no lo aplicamos? ¿Qué estamos haciendo para prevenir la próxima crisis? Que además no sabemos por dónde va a venir. O sea, cuando digo por dónde va a venir, es que va a gatillar la crisis. O sea, no es la causa, se gatilla en algún momento. ¿No? O sea, no, la causa no es que hubo una mutación de un virus y eso, no, esa fue el gatillador. Pero el mundo ya estaba en crisis, ¿no es cierto? Y sigue en crisis. Y nuestras respuestas han sido diferentes, diferentes. Bien, cuando digo diferentes es, ¿por qué no respondimos como mundo? ¿No dice que estamos globalizados? ¿No dice que ahora ya no hay fronteras? Crisis, todo el mundo cerró sus fronteras, ¿no? O sea, nuestras teorías sobre las relaciones internacionales están equivocadas. Nuestro supuesto es que vivimos en una época global que debería correspondernos una teoría, como dice David Held, cosmopolita, ¿no? Que nuestro enfrentamiento a los fenómenos y crisis mundiales debería ser una respuesta mundial, global. Crisis, cierra la frontera, ¿eh? Cierra la frontera, que no entre nadie, ¿no es cierto? Y no solamente la frontera del país, ¿no? O sea, nos volvimos otra vez al espíritu de paz de Westfalia, ¿no? El Estado-nación. Volvimos 400 años atrás. Yo soy esta nación, somos autónomos, nadie manda acá, nadie entra sin mi permiso aquí. Bueno, éramos ciudadanos del mundo, volvimos a ser ciudadanos de un país. ¿Eh? Ok, rápidamente sobre planificación y toma de decisiones. ¿Eso está por dónde? Por acá. Pero voy a hablar de qué no es la planificación estratégica, más de qué es. ¿Qué ya saben ustedes, no? En los últimos años hay una abundancia de cursos de planificación estratégica, ¿no? Yo diría que demasiados, ¿ah? Pero bueno, no es pronosticar, no es sobre decisiones futuras, no es una forma de eliminar los riesgos y no es un proceso objetivo, que porque le ponemos numeritos se vuelve exacto y no interviene los deseos de los actores, de los planificadores o planificados, ¿no? Woody Allen decía, un día me desperté y era parte de un plan, ¿no? O sea, si tú no planificas, te planifican, ¿no es cierto? Esa es parte del asunto. Primero, les recomiendo este libro que se llama Pronósticos de Spyros Makridakis. Creo que es el más brillante de los prospectivistas, junto con Godel, el francés, ¿no? Eh, pero Makridakis me gusta más. Donde en esencia él dice, mire, solamente hay una cosa que se puede pronosticar con mayor probabilidad. O sea, nada se puede pronosticar con certeza. ¿Que el sol va a salir mañana? Es muy probable que sí, ¿no? Es muy probable que sí, ¿no? Ya, muy probable, sí, ¿no? Pero 100%, como dicen los estadísticos, uno de probabilidad. No, no sabemos si el mundo se acaba esta noche. Esperemos que no, ¿no? Pero
O sea, podemos tener 99, 9, todos los 9 que quieran, pero uno no, ¿cierto? Como tampoco existe la seguridad del cero, tampoco. Entonces, ante la imposibilidad de pronosticar certeramente, hay que ver qué eventos tienen cierta regularidad. En lo que tienen la regularidad, son regulares, se comporta regularmente, entonces podemos tener más chance de acertar, ¿sí? Más chance de acertar. Entonces, ese es lo que más nos puede ofrecer la ciencia, lo mayor que nos puede ofrecer. Más nos puede ofrecer. El resto es magia, ¿cierto? Como ahora que estamos en la Copa Europa, pucha, nos estamos perdiendo los partidos ahorita, ¿no? Pero, ¿quién va a ser campeón del mundo? De la Copa Europa, perdón, ¿quién será? ¿Quién irá a ser? Pues, ¿no? Apostamos, sí, es una apuesta. Pero 100% seguro que va a ser Alemania. Mira, que ayer metió 5 goles. No, no. 75, 80, 90%, pues sí, ¿no? Entonces, nosotros, ante eso, ¿qué hacemos? Tenemos 4 barreras. Esto está tomado de este libro, publicado en el 89 por la OPS, Política, Planificación y Gobierno, de Carlos Matus. Dice, podemos predecir. Predecir es, me parece que sí, me parece que no, yo creo que sí, yo creo que no. ¿Cuál es la chance de acertar? Muy pobre, ¿no es cierto? Muy pobre. Ese es adivinar en pocas palabras. Es como cuando uno va a una divina, ¿no? ¿Qué va a ser de mi vida? Es que ir al oráculo de Delfos, ¿no? La segunda barrera es la previsión. Ok, haga un pronóstico, construye escenarios posibles, pero prepárese para eso. Eso no se trata de construir escenarios. Esa es parte, esa es una parte. Es y ahora ya, tengo un escenario pesimista. ¿Y qué vas a hacer si sucede eso? ¿Cuál es tu plan pesimista? No, tengo un plan optimista. Bueno, ¿y qué vas a hacer si sucede eso? ¿Cuál es tu plan? Oye, pero tengo un plan que es más probable. ¿Y cuál es tu plan? O sea, ahí ya llevo 3 planes, ¿cierto? Y tengo un plan medio pesimista y otro medio optimista. Bueno, ya necesitas 5 planes. Evidentemente nadie tiene tantos recursos. Ninguna organización tiene tantos recursos. Entonces lo que se hace es apostar por un escenario e ir corrigiendo en el camino. Entender que nos vamos a equivocar en el pronóstico, por más afinado que sea. Pero para eso entonces tenemos que ir monitorizando, ¿no es cierto?, la dinámica de tal manera que no nos sorprenda. Pero nos va a sorprender. Siempre nos sorprende la vida, siempre. Nuestra vida personal, institucional, siempre hemos sido sorprendidos. Social, al mundo, al país, a las Naciones Unidas. Henry Kissinger, que era malito, ¿no? No, no es malito, malote, ¿no? Decía, cuando yo era profesor universitario sabía lo que iba a ocurrir todo el día con mi vida, pero cuando era secretario de Estado no sabía qué iba a ocurrir ese día en algún lugar del mundo. ¿Sí? Entonces, tenemos que desarrollar una reacción rápida ante la sorpresa. Las crisis nos van a sorprender. Esa es la historia del mundo. No hay nada que nos haga pensar que no nos van a sorprender. ¿Sí? Pero ok, tratemos de que no nos sorprendan, pues, eh, eh, sin estar con algo de preparación. Pero bueno, si ya te sorprendió, ¿qué vas a hacer ahora? Aprender rápidamente del error. Esto se dice fácil, pero ¿cómo aprenden las instituciones? Hay un libro muy famoso, se llama La Quinta Disciplina, ¿no es cierto? Que es cómo desarrollar organizaciones inteligentes y le llama inteligente a aquello que puede aprender. Y, o sea, como sinónimos.
Es inteligente el que aprende y el que aprende es inteligente, ¿no? Y a su vez, junto con Francisco Varela y Humberto Maturana, uno puede juntar la idea de vivir es de aprender. Los únicos que aprenden son los seres vivos. Los seres que no están vivos, que no son autopoyéticos, simplemente no aprenden, ¿no? No tienen cómo aprender. Entonces, usando una metáfora de las organizaciones como seres vivos, su facultad es capaz de aprender. ¿Cómo aprende? ¿Cuáles son sus mecanismos de aprendizaje? Así como nosotros podemos decir, mira, para que un estudiante aprenda medicina, hay que, bueno, enseñarle, tiene que tener tales cuestiones básicas de conocimientos para empezar, después hay que enseñarle tales cosas, después la otra, hacer tal tipo de práctica, hasta que, bueno, sale un médico, ¿cierto? Ok, ahora, ¿cómo hacemos si no es el estudiante que tiene que aprender, o un estudiante, los estudiantes, sino su facultad? ¿Qué mecanismo tiene su facultad para aprender? Porque si no tiene ninguna, vamos a repetir y repetir y repetir nuestra falla ante las crisis. No la podemos, vamos a poder siquiera aminorar. Evitar no se puede, pero contener los daños hasta donde sea posible. ¿Mm? Segundo, en la planificación se trata de decir qué hacemos hoy día. No queremos mañana, no queremos pasado, no el otro año. A mí me suena gracioso este juego de construcción desde la visión, ¿no es cierto? Y acá tenemos en el Perú, Visión Perú 2050. Leemos y que esto es paraíso, ¿no? Yo no sabía que Perú se podía convertir en el paraíso, o algún lugar del mundo, ¿no? Entonces, ¿pero qué? Este es un sueño, el Edén, ¿no? Lo malo que no hay ningún Adenes y Evas, ¿no? Pero, y muchas veces nuestras visiones institucionales son iguales, ¿no? Tú la lees y dices, no hay forma, ¿no? Con un mínimo de criticidad, ¿no es cierto? O de rigor científico, si quieren. No, no hay forma que una universidad sea así, como dice esta visión, ¿no? Pero está de moda, está de moda, está de moda hace unos 30 años que jugamos quién pone la visión más simpática, digamos, ¿no? Más ambiciosa e irrealizable. No realizable, irrealizable, ¿no? Entonces, pero, ¿por qué? Porque solamente hay un momento en que se puede actuar, ahora. Nadie puede actuar ayer ni actuar mañana. Uno siempre actúa en el presente y las decisiones son siempre para qué hacemos en el presente. ¿Sí? Tercero, planificar no es una forma de eliminar los riesgos. Como ustedes saben, el riesgo es un concepto moderno. Antes de la modernidad no existía el concepto de riesgo porque qué va a pasar con nosotros depende de los dioses. En este libro, por Bernstein, habla de cómo es una historia sobre el riesgo, cómo empezó el riesgo, ¿no? Y esto que ahora lo manejamos tanto, ¿no? Riesgo relativo, riesgo atribuible, factores de riesgo, tiene toda una historia, ¿no? Que viene desde el mar. Entonces, la barca se echa a la mar y le dicen, cuidado con el risco. El risco es un peñón, ¿no? Una estructura que está dentro del mar y que pues, generalmente a veces sobresale, ¿no? Cuidado con el risco. Risco pasó a ser un término que yo no sé cómo se pronuncia en árabe, de ahí al italiano, risky, no sé tampoco cómo se pronuncia bien, de ahí risk en inglés y regresó como riesgo al español. Y entonces es el concepto de que te cuides de que algo te puede pasar, algo desagradable, ¿no es cierto? Es el riesgo. Entonces, ¿qué inventamos? Estoy hablando desde 1700 para adelante, ¿eh? Con mucho más detalle ahora y sutileza, pero
lo que le llamamos la gestión del riesgo. Y todavía siguen habiendo cursos de gestión del riesgo, ¿no? Pero no sirven la gestión del riesgo. Los cursos de gestión del riesgo solamente sirven para ver cuánto te van a cobrar por el seguro, que se inició justo acá, asegurando los barcos que se podían chocar con los riscos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las crisis nos vienen, son situaciones complejas y la gestión del riesgo se basa en la más famosa teoría de la ciencia social del siglo XX, la teoría de toma de decisiones bajo certeza o lo que se llama de la teoría de las expectativas, ¿no? Toma decisiones de las expectativas subjetivas, que nadie decide así, ¿no? Pero ¿es la racional? Sí, es la racional. Pero decimos racionalmente, ya sabemos que no, ¿no? Entonces ahora lo que se propone, y después se propondrán otras cosas más, es la gestión de crisis, ¿no? ¿Por qué dice? Porque vivimos en una sociedad de riesgo. Este es Ulrich Beck, ¿no es cierto? Hay otro libro de la sociedad del riesgo global, en que los causantes de las crisis, lo que pone en riesgo a los humanos son los propios humanos. Somos los propios humanos. Entonces, cuando uno trabaja sobre el riesgo, no se trata de cómo nos anticipamos al riesgo, ¿no es cierto? Los riesgos no se anticipan. Los riesgos se calculan, ¿no es cierto? Lo que se anticipa es la catástrofe. ¿Y cómo no caemos en catástrofe? ¿Mm? Y eso implica ir a las causas, los supuestos básicos. ¿Cuáles son estas creencias que nos van a llevar a... El dólar no va a subir en el Perú, así que yo voy a ahorrar en soles. Probablemente no suba, pero sí hay riesgo de que suba, ¿no? ¿Y por qué no poner la mitad en soles y la mitad en dólares? Si tienes ahorros, de tal manera que suba el que suba, suba o baje, se queda igual. No corro el riesgo, ¿no es cierto? Excepto que sigamos con el avance, que me parece muy bien, de China y ya tengamos que estar hablando de yuanes. Entonces, en esta segunda modernidad, los ríos son globales. La segunda modernidad le llaman a la modernidad reflexiva de Anthony Giddens y Beck, eh, que es lo moderno global, ¿no? Que hemos pasado como 2 décadas de discusión si es mundialización, globalización, cosmopolitismo. Ahora está un poco más claro, ¿no? Y dice Beck, existe en la segunda modernidad cuando los humanos somos los causantes de los grandes y enormes problemas, ¿no es cierto? Una acumulación perversa de pobreza, vulnerabilidad, corrupción y otros peligros. Y entonces, cuando preparaba esta charla, pensaba nuestras facultades, pero bueno, cada uno piensa la suya, ¿no tendrá alguna acumulación de estas? Por ejemplo, si yo me pusiese a pensar en algunas facultades de universidades nacionales de Perú, ¿son pobres? Sí. Cuando digo pobres, en relación a los recursos que necesita para ofrecer un buen servicio. ¿Son vulnerables? Fácilmente, acá hemos cambiado las reglas varias veces en los últimos tiempos, y cambiado malamente inclusive. ¿Hay corrupción? Sí, ¿no? ¿Hay otros peligros? Pues claro que sí, ¿no? Hay acuerdos económicos entre profesores y alumnos, ¿no? Y otras cosas que, bueno, ya no mencionemos por ahora esto. Entonces, ¿tiene su facultad riesgos de entrar en una megacrisis? ¿Eh? Hay que pensarlo.
¿Por qué? Pues si no, no lo va a prevenir. Piense lo impensable, ¿no es cierto? ¿Cómo los médicos nos vamos a tener a creer tal cosa? ¿Cómo va a pasar esto en las... En el Perú hay universidades, facultades de medicina que el 70% de sus egresados no aprueba el examen nacional. 70%. Todos somos profesores de larga historia. Que alguien no, que un porcentaje de estudiantes no apruebe, es lo esperable. Como dice, normal, ¿no? Normal que alguien salga desaprobado, ¿no? Por diversas razones. Pero el 70% ya no es normal, pues. ¿Sí? Y siguen funcionando. Entonces, ¿va a haber una crisis en el sistema de salud peruano si no se arregla eso? Claro que sí. O sea, no hay que ser genio para saber que de las mayoría de universidades del Perú hay porcentajes importantes desaprobados en los recién egresados. Ni decir los que ya están años después que ya no volvieron a estudiar, ¿no? Entonces, reconozcamos que es impredecible, pero evitemos el determinismo, ¿no es cierto? Ok, pero si hago tal cosa, ya me aseguro. No, no te aseguras. Cómprate un seguro que te va a servir de todas maneras. Toda decisión es una apuesta. Toda estrategia que usted elabore es una apuesta, ¿no es cierto? Y lo que uno tiene que hacer con las apuestas es conseguir la mejor chance de ganar, ¿no? Pero esa estrategia tiene que ser, pues, monitorizada y se va corrigiendo. Y para eso tiene que ser implementado un mecanismo de retroalimentación. Hay que evitar las falacias, ¿no? Yo he trabajado mucho con este libro, que es uno de los libros más usados para enseñar planificación estratégica en el mundo, en el mundo. La verdad que es malo, ¿no? Porque basta que uno cambie algunos numeritos para que cambie el plan. Y son decimales. La vida no cambia por decimales, excepto en el punto crítico. Excepto en el punto crítico. En el punto crítico sí cambia con un pequeño cambio, desemboca en una enorme mudanza. La planificación depende de quién planifica, de quién sea planificado, de los grupos de interés. Una cosa son los planes de los profesores, otras las autoridades, otras los estudiantes. Nosotros jugamos mucho con el tema de la participación, sí, pero la participación donde nos podamos pelear, ¿ya? Confrontar nuestras ideas, nuestras ambiciones. Y estoy hablando de ambiciones válidas, evidentemente, ¿no? Y eso no se arregla con números. No se arregla, dice, pero ¿cuánto de fuerte eres? Yo soy fuerte, como 3.2, ¿no? ¿Qué significa 3.2? ¿No? Sí, más o menos fuerte, ¿no es cierto? Más o menos fuerte. Entonces, no se arregla con la matriz. Estamos cansados de jugar con matrices, la FODA, la matriz McKinsey, la matriz de, de la gran estrategia, la matriz de competitiva. Yo no, la verdad que no sé cuántas matrices me sé, ¿no? Y siempre que las tengo que enseñar les pido disculpas a los alumnos, pero está en el programa, ya así te lo enseño, ¿ya? Pero si me preguntas si sirve para algo, te voy a decir que no sirve para nada. Entonces, no pierdan su tiempo con las matrices. Y finalmente, ya estoy pasándome de la hora, o ya me pasé, creo. Bueno, publiqué también este libro justo antes que comience la pandemia, Vivir y Decidir, sobre toma de decisiones, teorías, métodos, etcétera, ¿no? Yo enseño administración y generalmente, bueno, este curso, y siempre me preguntan, ¿y cómo se toma una decisión? Yo no sé, pues, cómo tomar la decisión correcta. No lo sabe nadie en el mundo, nunca lo ha sabido, ¿no es cierto? Uno puede tomar una, entre comillas, buena decisión. ¿Qué es una buena decisión? Cuando los resultados te dejaron satisfecho. Si fue la mejor, nunca lo sabremos, ¿no? En algún momento alguien decía, pero si no hubiésemos hecho cuarentena, hubiesen muerto más, 60.000 más. No sabemos, ¿no? De repente 500.000. ¿Por qué juegan tanto con los numeritos? Lo que no ocurrió, no ocurrió. Yo tengo una hermana y mi hermana le dice a su esposo, si no me hubiese casado contigo sería feliz.
No sabemos, le dice él, ¿no? De repente serías más desafortunada que ahora. O de repente serías inmensamente feliz, o de repente debes ser casado con un, qué sé yo, pues, asesino. No sabemos. Entonces no juguemos a la adivinanza, ni en el pasado, ni en el futuro. ¿De acuerdo? Entonces, el, salvémonos de la ilusión de control. Este libro de Makridakis, el mismo de pronósticos, ¿no? Con dos colegas más que viven en países diferentes, Gaba y Hogarth, bailando con la probabilidad, con la suerte, ¿no? Que en esencia, lo que voy a hablar viene de ahí. Dice, primero hay que librarse de las ilusiones. Para decir, evite las ilusiones, evite los errores de pensamiento. Ahora las vamos a ver rápidamente, muy rápidamente. Entonces dice, temas de control solamente de algunas de nuestras decisiones, ¿no? No de las decisiones, sino de las nuestras. Y de las nuestras que tienen que ver con nosotros. Y de las nuestras decisiones, por ejemplo, como autoridad. Usted es decano, yo sé que hay decanos acá, jefe, usted decide, pero ¿usted de verdad que lo controla? ¿O es una ilusión? Porque nosotros tenemos esa ilusión. Evite errores mentales. ¿Qué es un error mental? Tener el marco de trabajo, el marco de pensamiento, le llama David Perkins, ¿no? Este educador que trabaja sobre la comprensión, dice, es el marco de pensamiento. David Robson, en este libro, que se llama La trampa de inteligencia, examina algunos casos, dentro de ellos este de Steve Jobs. Steve Jobs, ya, bueno, ya saben, usted murió, nos cambió la vida, ahora por culpa de él todo el mundo anda mirando una pantalla, ¿no es cierto? Y poniendo los dedos en la pantalla, ¿no? Y no dejamos eso ni para ir a los servicios higiénicos, ¿no? Vamos a comer y llevamos el teléfono, es una locura, ¿no es cierto? Se murió de cáncer de páncreas. Y sabemos que cáncer de páncreas es malísimo, ¿no? Pero por lo que dice Robson, hay varios tipos de cáncer de páncreas. Y hay uno que tiene la chance de poderse tratar mediante una operación, se opera, ¿no? Quirúrgicamente, para hablar más técnicamente. El médico que trataba a Steve Jobs le dijo, mira, prácticamente llorando, tienes este tipo de cáncer. Qué bueno, ¿no? Llorando de emoción, de alegría. ¿Se operó Steve Jobs? No. Casi un año, cerca de un año y medio a dos, ya quiso operarse. Ya no, pasó. Pero ¿qué hizo en el tiempo entre el diagnóstico certero, histológico, ustedes saben más que yo esas cosas, ¿no es cierto? Y las ganas de operarse? Se trató con todas las medicinas alternativas que encontraba. Aromoterapia, eh, talasoterapia, tala- con piedras preciosas, qué sé yo, ¿no? Un hombre tan inteligente, nadie va a dudar que era inteligente, tomando decisiones estúpidas, ¿sí? Eso ha hecho que se describa un efecto, llama el efecto Dunning-Kruger, ¿no es cierto? Es que mientras más incompetente es uno, más inteligente se cree, ¿eh? Más competente se cree. Es, tiene nombre propio, estudiado, un término científico, ¿no? O sea, no hay, como decía un amigo, un burro es difícil de demostrarle que es burro, porque es tan burro que no entiende que es burro, ¿cierto? Con los inteligentes pasa lo mismo, ¿no? Cuando tienen el marco equivocado, son tan inteligentes que lo pueden defender muy bien. Son inteligentes, pues, pero su marco es equivocado. Conan Doyle,
creador de Sherlock Holmes. Conan Doyle creía que existían las hadas. Y usted sabe que Sherlock Holmes es el epítome, ¿no? Del detective de pensamiento racional. Y Conan Doyle era un médico brillante, ¿no? Brillante para sus tiempos y en lo que hacía, ¿no? Creó el personaje detectivesco más famoso de la historia de la humanidad, ¿no? Que era frío, racional. Y él creía que existían las hadas, que se podía hablar con las almas de otro mundo y que su esposa era una medium que lo comunicaba con los seres, con las almas de los difuntos. Y su amigo, que era el mago Houdini, decía, oye, el mago soy yo, el que yo debería estar hablando de estas cosas, ¿no? Pero no existe eso, ¿no? Entonces, cuídese de los inteligentes, igual que de los estúpidos, ¿no? No los inteligentes, de los muy inteligentes. En este libro de Stenberg se trata el caso de las declaraciones de Bill Clinton, ¿no? Dos, tres herramientas más rapidito. Otro error, tener ideas erróneas, ¿no? Los sistemas de ideas son dos, cerrados y abiertos. Cerrado origina doctrinas. Doctrina, base, dogma. Los abiertos, sistema abierto, todo se puede discutir. Base de la ciencia, ¿no es cierto? Pensemos, ¿qué cosa tenemos en la ciencia que nos hace pensar como doctrina? Y lo más probable es que sea el método científico. ¿Sí? Es interesante cuando dice, ¿pero qué es la ciencia? Ah, la ciencia es pues, lo que es el método científico, ¿no? Sí, pues es una definición circular, pues, no, 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 no es útil. La ciencia no tiene definición científica, ¿sí? Pero bueno, entonces, ¿con qué ideas están manejando? ¿Existe la doctrina educativa? Estamos en instituciones educativas, ¿no? Y, por ejemplo, si uno va en Perú, la Universidad de La Cantuta, ¿no? Que es la Universidad de Educación de La Cantuta, dice que sigue la doctrina, ¿no? De el doctor Peñalosa. Yo pensé que la pedagogía era una ciencia, no que era una religión, ¿no? Para tener doctrina. En Perú había un político, Fernando Belaúnde, el Perú como doctrina. El Perú es los países son creaciones imaginadas, construcciones, pero les damos, reificamos, ¿no? Tratamos lo creado socialmente como si fuese natural. Y esto que es errores de la razón, sesgos, heurísticas, falacias, ¿no? Acá les dejo alguna serie de carátulas, ¿no? Es mucho más abundante. Muy recomendable este libro. Kahneman acaba de morir hace poco, ya viejito, eh, psicólogo cognitivo, ganador del Premio Nobel de Economía. Es un psicólogo que ganó el Premio Nobel de Economía, ¿no es cierto? Este libro es excelente. El de Jerzy Jerenser y su grupo que se llama ABC, ¿no? De Instituto Mark Planck, sobre heurísticas. Heurísticas son reglas generales, cómo decido usando una regla general, ¿de acuerdo? Y el pensamiento crítico, que es el uso de la lógica, pues, ¿no? Eh, por lo menos de la lógica primaria, ¿no? La aristotélica. Último cuadrito. ¿Cómo decido finalmente entonces? Dicen Nakidakis Hagarigaba en ese libro Bailando con la probabilidad, intuitivamente. Esa es la respuesta de tipo uno, que viene de pensar rápido, pensar despacio. Pensar rápido es automático, es la intuición. Es la forma como pensamos siempre, perdón, no siempre, no, la inmensa mayoría de tiempo. Nosotros pensamos como el sistema uno, ¿no? Hay otra forma que le llama think en inglés, ¿no? Que es un proceso deliberado, es el pensamiento racional.
entonces A, entonces B, y si pasa C, en consecuencia, ¿no? La lógica racional, ¿no? ¿Cuál es la evidencia? ¿Con cuánto? Por probabilidad, etcétera, etcétera. Después inventan un término y piden disculpas por eso, ¿no es cierto? Es making, que es, S es de simple, simple, M de modelo, modelo simple para pensar intuitiva y pensar analíticamente, ¿no es cierto? ¿Y en qué consiste? En que para tomar decisiones hay que inventar una regla, si es que la decisión es repetitiva. Por ejemplo, si dos personas le consultan a usted, mira, no está bien nuestro matrimonio, ¿nos divorciamos o no nos divorciamos? ¿Usted qué le dice? Bueno, váyase a una terapia de pareja, ¿no? Dices, vaya a un psicólogo, a un experto. Dicen, no, es muy fácil, usted le hace solamente, establece una regla simple de decisión, que además ya está establecida, ¿no? Le pregunta, ¿qué hacen más frecuentemente? ¿Tener sexo o discutir? Si es tomar sexo, sigan, por favor. No se van a divorciar nunca ustedes. Si es discutir, divórciense de una vez antes de que terminen matándose el uno al otro. Estudiado en 1976, entrevistado y con seguimiento, ¿no es cierto? Entonces, es una regla simple. Y no hay que ponerse a pensar, a ver, cómo es tu historia, cómo era tu mamá, cómo era tu papá, cómo lo tratabas, qué te gusta, qué no te gusta. No, no. Un modelo simple de decisión. Contrate a una persona. Bueno, a ver, tres preguntas. Eso viene de Peter Drucker. Primero, ¿esta persona es capaz de lograr el objetivo o no? Si la respuesta es no, olvídese. Si la respuesta es sí, pasa a la segunda pregunta. ¿Cómo le fue en su trabajo? ¿Logró los objetivos en su trabajo, en sus últimos dos puestos de trabajo? ¿Dos o tres? Sí, siga la tercera pregunta. Si es no, elimínelo. No importa si es buena gente, si va a misa todos los días, no, no importa, ¿no? Si cuida bien a su mamá, no importa, sáquelo. Tercera pregunta, me gustaría que esta persona sea el jefe de mi hija. No, de una imaginaria hija, digamos, ¿no? Si la respuesta es sí, contrátelo. Oiga, pero no le hago un test psicotécnico, no veo su currículo, no veo cuántos cursos llevó. No, no, una regla simple para decidir. Eso es lo que recomiendan, ¿no es cierto? Cuando se habla del smiking. Espero que se pronuncie así. Y hay un cuarto mecanismo a utilizar, que es utilizar un experto verdadero. Notarán que verdadero está entre comillas, ¿no es cierto? Porque la verdad que nadie sabe quién es un experto verdadero, ¿eh? Hay una famosa regla que es la regla de las 10.000 horas de práctica, pero muy discutida, ¿no? Porque depende en qué campo. Hay campos en que, bueno, con 100 horas ya eres experto. Y hay campos en que toda la vida no terminas de ser experto. Como por ejemplo tratar crisis, ¿cierto? Pero, bueno, esta regla de las 10.000 horas, que es muy discutida, pero también es muy aceptada, ¿no? Pero en pocas palabras es, todo se aprende en la práctica. Y para que lo que a mí me toca en esta charla que le echo a las carreras, a las carreras, porque el tiempo no me da, ¿no? Eh, ¿Quieres ser experto en crisis? Póngase a ver crisis, métase en las crisis. No hay otra forma de aprender. Yo siempre he dicho, y voy a aprovechar que estoy como médico acá, a mí me encanta la pediatría. Siempre me encantó la pediatría. Lo que no me gusta son los niños, ¿no? Entonces, ¿sabes pediatría? Un montón. ¿Qué tal pediatra eres? Horrible, ¿no? Horrible. Nunca vi un niño, en la guardia me corría de los niños, yo no mandaba a otro. No, solamente hay un lugar donde uno se vuelve experto, es en la práctica. Entonces eso nos hace pensar, ya como última reflexión,
en el COVID. ¿Quién era experto en COVID? Nunca hubo antes COVID. Perú nunca pasó una pandemia de ese tipo. Y repito, hablo desde Perú. Sin embargo, veía al presidente con 40 personas que en el comité de expertos para enfrentar el COVID. Yo miraba a unos amigos míos, ¿no? Buenos amigos. Sí, él es experto en estadística, ¿no? Sí, un excelente estadístico, pero en estadística normal, estadística de la curva de Gauss, digámosle, ¿no? Para hacerlo más simple. Pero en otro tipo de estadística, en estadística no ergódica, no, pues. En estadística entrópica, menos. Y justo estamos en un tema que se necesitaba otra estadística. Y este epidemiólogo es un buen epidemiólogo, pero no de epidemias, sino de esas epidemias que siguen pues otro tipo de comportamiento. Y así, ¿no? Teníamos. Entonces, en pocas palabras y en resumen, ¿cómo prepararse para responder a una crisis? Vaya a algún lugar o en su lugar empieza a trabajar practicando con las crisis. No hay otra forma. Pedro, te agradezco la invitación, a todos ustedes la atención. Esta es una gran oportunidad. Me he pasado la vida, más parte de mi vida la pasé en la universidad que en mi casa, ¿no? Y me da un gran contento, como dicen mis paisanos, estar con ustedes, ¿no? Gracias, Pedro. A Gracias a ti las todos ustedes. gracias, César. Muchísimas gracias. Realmente ha sido una presentación extraordinaria. Te agradezco mucho que nos hayas dedicado esta parte de tu tiempo. Sé que tienes otras actividades también y un nuevo agradecimiento. Ya estaremos en comunicación. Muchísimas gracias. Un abrazo. Ya les paso la diapositiva por medio de la señorita Shirley. Loncherich. ¿Ok? Ujú, ya. Hasta luego. Perfecto. Gracias. Gracias. Nos vemos. Em,